este primer plano y por supuesto teniendo el ordenador aquí pendiente por si hubiese pues algún compañero que hiciera pues alguna pregunta, pues si nos pilla todavía digamos en directo, pues la contestaríamos sin ningún problema, ¿no? Estoy por aquí porque la vista ya no está igual que antes y veo los comentarios mejor aquí que en la pantalla del teléfono, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis la noche? Ahora mismo aquí en Marchena son exactamente las 10:02, tenemos bastante frío en la calle, unos 15 grados aquí dentro, vengo ahora mismo de fuera de hacer unas cosillas y ya quedarme aquí en casa y no salir y todavía ahora me estoy dando cuenta, viéndome en la pantalla, que tengo puesto esto todavía y por lo menos me he quitado el gorro y la chaqueta porque ya digo, hacía mucho, pero que mucho frío fuera cuando cae la noche y por la mañana a principios de día, ¿no? Por hacer resumen de lo que ha sido esta semana todavía aquí detrás tengo la mesa hecha un asco, fijaros, para que se vea ahí, todavía está de haber grabado el vídeo del sábado donde poníamos a prueba el controlador de humedad, le poníamos también el generador de niebla y a la vez también pues lo veíamos en pleno funcionamiento, le programamos rápidamente una humedad máxima y una mínima y lo dejamos actuar arrimando la sonda o quitándola de esa niebla que creaba ese generador de niebla, ¿no? Un poco casero, nunca mejor dicho, por no decir chapucero, pero lo que queríamos comprobar era cómo funcionaban estos dos dispositivos juntos y por si algún compañero quería pues decirle cómo se conectaba, que por cierto es muy fácil de conectar, no tiene mayor historia y creo que incluso en el vídeo pusimos una fotografía con los cables y lo que iba conectado a cada cable, pero que muy fácil. Pero siempre, hombre, hay que ser comprensivo, que hay compañeros que no tienen muchos conocimientos de electricidad y con que sean un poco atrevidos, si se les pone fácil, se tiran a valientes y lo hacen, ¿no? Y esto no presenta prácticamente ninguna dificultad. Por ahí ya tenemos algún que otro compañero, Nicolás Morales desde Uruguay, buenas noches. Hoy hemos empezado un poquito más tarde, me ha venido el tiempo justito, pero digo, voy a intentar hacer un esfuerzo por no fallar, que llevamos una buena racha los domingos, 9:30, hoy ya digo, en torno a las 10, pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Y digo lo importante porque os he compartido también en el canal, tanto al final del vídeo, donde hablábamos del controlador de humedad, os he compartido pues un poquito del alumbrado navideño de aquí de mi pueblo, no todo, es una parte. Tuvimos un ratito mi mujer y yo y fuimos a dar un paseo y como la cámara, todo lo tenemos en el móvil, pues fui grabando algunas cositas para compartirla con vosotros. Igualmente, como duraba poco más de un minuto, digo, pues bueno, quien tenga curiosidad, después también grabé un vídeo cortito y lo volví a publicar ya, solo para que vierais las luces navideñas de mi pueblo, ¿no? Quien quiera que lo vea y quien no, pues ya está, ¿no? Además, sin pretensión ninguna, solo le puse en el título Marchena, Marchena y Marchena, ya está. No me puse a enrollarme para que se colocara bien arriba, que saliera a mientras más gente mejor, para nada. Y ya digo, tenía intención de hacer este vídeo, aparte de contaros todo lo que os estoy contando. Por ahí hay más compañeros. Antonio Molina, buenas noches y feliz Navidad. Gracias por compartir experiencias. Hoy me han regalado un buen amigo 3 gallinas araucanas y un gallo. Lo que me faltaba, un buen regalo. Si te gusta esto, también Marta se une ahí desde Colombia, poquito a poco
se van uniendo por ahí más compañeros, Costa, en fin, gracias a todos por estar ahí. Digo que tenía mucho empeño en hacer este directo, más que contaros lo que he hecho esta semana. Hemos hecho, como digo, lo del controlador, lo he compartido ahora hace poco, estaba ahí sentado aquí con el ordenador y lo he compartido también en el canal secundario, porque lo creí interesante. Hay compañeros que nos siguen en un canal y a lo mejor en otro no, o al contrario, hay muchos compañeros que nos siguen en el canal secundario y después en el primero no. Es cuestión de gusto. Yo siempre digo que os suscribáis a nuestros canales porque nos hace ilusión ver que somos un montón y porque mis hijos tenían aquí, en lo del botón de plata, a ellos les hacía muchísima ilusión el poder decir, mira, hemos llegado a los 100.000 y el botón de plata, pero después somos conscientes que hay muchos compañeros, muchas personas que nos siguen, que se conectan de vez en cuando a nuestro canal y a lo mejor ven los vídeos según si les interesa o no y no están suscritos, igual. Dando las gracias a todo aquel que, más que vean nuestro contenido, que confíen en lo que nosotros contamos en nuestras experiencias sobre incubación e incubadora. Ya mucho, pues Nicolás se ha unido también por ahí, pavos reales y se me complica mucho con la humedad. No son tan fiables, ¿qué diámetro del recipiente para...? Nos pregunta, es que es muy complicado de una zona a otra hablar de recipientes, cada zona es un mundo y lo que a mí a lo mejor me sirve aquí, para nada te va a servir en tu casa seguro. Fijaros lo que os voy a decir, incluso aquí en mi pueblo, yo estoy incubando y hay otro compañero 4 calles más arriba y yo le digo con un recipiente tal cual o le doy el mismo y no tiene la misma humedad. Fijaros lo que os digo, le puede variar. Por eso lo importante es lo del higrómetro y ya le digo a Nicolás que tenemos una ventaja con los higrómetros, que le podemos hacer la prueba del trapo húmedo y con eso podremos saber si marca bien o no y si no marca, qué margen de error tiene. Vamos a repetir otro vídeo del trapo húmedo porque lo tenemos por ahí, pero yo creo que poniéndolo ahora más reciente, haciéndolo de nuevo, que no me cuesta trabajo, pues yo creo que mucho os va a quedar claro, porque cuando hablo de la prueba del trapo húmedo, muchos me decís, ¿qué es eso de la prueba del trapo húmedo? Pues lo vamos a recordar y ya está, ¿no? Es una cosa que se hace rápido, sale un vídeo entretenido y así no tenéis que andar buscando, aunque es fácil porque, ya digo, todos los vídeos mirando en la lupa de búsqueda de nuestro canal, pues ahí están, ¿no? Digo que voy saltando de un lado a otro, que tenía mucho interés en hacer este vídeo, más que por lo que fuera a contar, por supuesto, por desearos a todos una feliz Navidad y unas felices fiestas, un feliz año nuevo, este próximo 2025, el cual llegará ya esta semana, y desearos a todos salud para este próximo año, que es lo más importante, salud divino tesoro, teniendo salud, prácticamente ya tenemos pues más del 90 o el 95% conseguido, es lo más importante, no hay otra cosa más importante que eso y por eso es lo que yo deseo de corazón para este próximo año 2025. Que nos sigamos viendo, que sigamos hablando a través de los diferentes medios. Seguimos contestando a todos los comentarios, seguimos comentando a todos los compañeros, intentamos dar soluciones en la distancia, pero quiero que entendáis que es complicado y que yo aquí no puedo, por cercanía, que muchos compañeros me dicen, soy del pueblo tal, cerca de ti, te llevo la incubadora y me la miras, que no, de verdad créanme que no puedo hacer eso. No tengo tiempo, ni nos dedicamos a eso, ni queremos montar un negocio en torno a esto. Yo creo que si nos conocéis ya desde el tiempo que llevamos haciendo esto, el dinero por supuesto es importante, no vamos a decir que no, pero
Si yo quisiera vender algo o quisiera montar un taller de reparaciones o algo, ya hubiéramos tenido un montón de clientes. Pero nuestra intención no es sacar dinero con esto, es que tú en tu casa, con lo que nosotros sabemos, hasta donde llegamos, no hay más, pues seas capaz de hacer una incubadora y lo más importante, saber evaluar los problemas que se te puedan presentar y solucionarlos, nada más. No queremos montar un taller ahora y poner un luminoso fuera y que nos vengan incubadoras para reparar de todas partes y vender incubadoras, para nada. Por supuesto, si en un futuro saliera algo, sin engañar a nadie, que nos fuera bien, lo entendéis, ¿no? Pero si no, fijaros, esta placa plateada, aquí colgada, mi familia contentos, un logro como si fuera, lo celebramos, lo vimos, nos hicimos fotos, eso no tiene precio, ¿no? Y como digo, no quería dejar pasar estos días, aunque os he puesto ahí algún cartelito en algún vídeo de felicidades y todo, ¿no? De rigor, pues quería decíroslo en este directo, lo veáis las personas que lo veáis ahora en este directo o después a lo largo de la semana y demás, ¿no? Eso, desearos lo mejor para el año que viene, que podéis seguir preguntándonos a través del WhatsApp. El número de WhatsApp está en el Facebook, si os metéis en nuestro Facebook, Antonio Incubadora, ahí muchas de las publicaciones que hacemos pone debajo contactar por WhatsApp, pulsáis ahí directamente, tenéis nuestro número de WhatsApp, no llamadas, porque con las diferencias horarias que tenemos, entonces no pegaría ojo, porque ya sabéis que cuando aquí es de noche en otros países es de día y al contrario, ¿no? Y tenemos esa diferencia horaria tan enorme de unos países con los otros. Pero que en cuanto vemos las preguntas, los comentarios y demás, que intentamos responder. Sí que ya no nos da tiempo de estar respondiendo rápidamente, pero que sí intentamos llegar a tiempo. Un saludo por ahí a más compañeros y compañeros. Marta, que se acaba de incorporar y que dice que le encanta lo que hacemos. Muchísimas gracias. Intentamos contestar a todos. Evidentemente, muchas veces a lo mejor se nos puede pasar a alguien, no sé, algún correo electrónico, algún comentario en alguna publicación de redes sociales o algún comentario en los vídeos, pero yo creo que la gran mayoría de comentarios por ahora vamos llegando y los vamos contestando todos. Hay algunos que necesitan una explicación más larga y claro, un comentario solo de todos los que hay y tan largo, pero lo hacemos. La verdad es que por WhatsApp nos resulta más fácil porque ahora hace poco he estado hablando con varias personas, la última de Argentina, una incubadora que publicamos hace poco, un compañero que tenía problemas creía que tenía problemas para la incubación de huevos de gallinas de Guinea y resultó que fueron los huevos que no venían en las mejores condiciones. Compartimos su vídeo y tenía, que yo estuve hablando con ellos porque, bueno, es algo diferente. Tenía la incubación también de 4 huevos de ñandú y hoy me ha dado mucha alegría por hablar con ellos y porque me han mandado un vídeo que compartiré con vosotros más adelante, cortito, pero nos ha mandado un vídeo donde le han nacido 3 pollitos de ñandú de los 4 huevos que tenían. Y fijaros, y estaban con la duda ahí porque no sacaban los huevos que metían de gallinas de Guinea, para que veáis. Tienen un pedazo de incubadora que les saca prácticamente casi todo lo que meten con unos porcentajes increíbles, pero aparecían dudas porque con los huevos de gallinas de Guinea no, y resulta que eran los reproductores. En cuanto cambiaron y consiguieron huevos de otros reproductores, ya empezaron a tener los resultados que habían tenido, muy buenos. Pues poco más que contaros, más compañeros que se van uniendo por ahí.
Daros las gracias. Vamos a ver cómo se presenta este año 2025. Nos hemos puesto un poquito las pilas probando con dispositivos. Vamos a seguir así. En cuanto terminemos de sacar toda la información que podamos con este controlador de humedad, comprobaremos otras cosas más, compraremos más dispositivos, más aparatos que creamos que puedan servir o que puedan ser diferentes. Estoy buscando por ahí a ver si veo un congelador frigorífico que sea grandecito para empezar a hacer una incubadora de gran capacidad, de bastante capacidad, porque ahí ya cambia un poco la distribución, bueno, un poco no, cambia bastante la distribución de los componentes y, en fin, la circulación de aire se comporta de forma diferente, la renovación de aire. Ya que hay tantas preguntas en torno a eso, pues la mejor forma es hacerlo. Y quiero cogerla y hacerla de una manera, desmontarla, volver a hacer de otra, hacerla de una manera aunque sé que dé problemas para que lo veáis, para que lo comprobáis, en fin, exprimirla a tope para aprender entre todos, que es de lo que se trata, ¿no? Para seguir aprendiendo, buscándole problemas y buscando errores a conciencia. El verlo es un adelanto muy muy grande y muy importante, pero claro, os pido paciencia porque hay compañeros que enseguida dicen, tengo el termostato tal y al final no sé manejarlo, hazlo. Yo creo que ya en el canal tenemos un montón de información, un montón de dispositivos que hemos analizado, que hemos probado, que tenéis información. Ojalá tuviéramos tanta información de cualquier aparato que quisiéramos comprar y dijéramos, ¿cómo va? ¿Irá bien? ¿Irá mal? ¿Cómo se comportará? ¿Durará mucho? ¿Durará poco? Y ahora que haya alguien que te explique con ese mismo aparato cómo le ha ido. Es algo que ya tenemos algo adelantado y que la información mal no te va a venir. Después ya tu opinión, tú tienes la última palabra, tú eres quien decide si lo haces, si no lo haces, si lo compras, si no lo compras. Nosotros nunca hemos dicho aquí que compréis esto o que hagáis esto o que dejéis de hacer lo otro. Compramos porque nosotros compramos todo lo que aparece aquí de momento y lo probamos y lo montamos y te lo mostramos. Tú decides. Pues nada más, son las 10 casi y 20, estamos ahí anclados en 15 grados de temperatura aquí y fijaros, tenemos 59% de humedad relativa aquí en esta habitación. Ya digo que aquí la ventaja que tenemos aquí en mi pueblo, por lo menos las incubadoras que yo he hecho, que he probado y demás, pues tenemos una humedad muy fácil de conseguir, ¿vale? Por ahí se une el compañero Antonio Molina deseando ver esa incubadora en el frigorífico. El problema, pues que ahora es difícil conseguir estos cacharros para hacer incubadoras porque hay muchas personas que desde la crisis que hubo aquí tan grande, pues se dedican a coger chatarra por los contenedores, por los sitios, por donde antes era fácil de encontrarlo y claro, tiene que ser que lo hayan puesto recientemente y que te dé tiempo a ti de buscar la forma de cargarlo y de traerlo, ¿no? Porque rápidamente lo cogen y se lo llevan a la chatarra, ¿no? Y también que tenga buena pinta, porque la verdad es que si encuentro un congelador y no tiene buena pinta y no esté medio que por lo menos el envoltorio, no creo que me dejen meterlo aquí en casa, ¿no? Paciencia, mientras tanto vamos a seguir haciendo cosas y nada, dando las gracias por confiar en nosotros, por seguirnos, por los comentarios que nos dejáis. Hay algunos que no sé qué pérdida de tiempo dejar comentarios a los que prácticamente ni nos afecta, ni le echamos cuenta, ni perdemos el tiempo en responder. Y bueno, que nuestro canal principal hace tiempo llegó a los 100.000 suscriptores, pero que nuestro canal secundario hecho en casa
le falta ya muy poco para llegar a los 100.000 suscriptores y desde aquí igualmente eternamente agradecidos a todos los que habéis hecho posible esto, por la ilusión que hace ese reconocimiento. No es por lo que valga, porque realmente ya sabéis, si os gusta seguir YouTube y demás, a otros compañeros, que no tiene valor económico, es un valor simbólico, pero cuando ya te dicen que lo han enviado y estás pendiente en casa de si llega, si no llega, cuándo llegará o cuándo no llegará, y cuando el momento de llegar, pues bueno, para grabarlo y compartirlo. Es un momento de esos que quedan ahí, ¿no? Pues nada, buenas noches, que tengáis una buena semana. Celebraremos en familia la despedida del año y la del próximo año, y seguiremos adelante pues contándote más cosas. En estos directos no es que te vayamos a descubrir una cosa que tú no sabías, lo más probable es que no, pero mira, es una forma distendida de echar un rato aparte de los vídeos que normalmente subimos aquí en nuestro canal. Vídeos cortos que vamos subiendo cuando queremos, y los sábados que siempre compartimos un vídeo más detallado con todos vosotros. Este año ha sido un año complicado para ir a exposiciones avícolas de gallos, gallinas, columbicultura, cunicultura. Ha sido complicado. Hemos ido a algunos de canaricultura que hemos tenido por aquí cerca, pero vamos a ver si nos quedamos un poquito más libres de tiempo. Yo creo que sí, que poquito a poco ya vamos terminando lo que nos viene ocupando de hace un par de años para acá, y intentaremos estar en alguna que otra exposición avícola, ferias de estas de agricultura que hay por aquí cerca o relativamente cerca, y que podamos ir, ¿no? La suerte que tengo es que o mi hijo Raúl o mi mujer me acompañan sin ningún problema y vienen conmigo y echamos el rato, sabiendo que me gusta, y a lo mejor a ellos quizás no tanto, pero desde luego eso es de agradecer y muchísimo, ¿no? Pues nada, lo dicho, lástima que estemos tan lejos. Yo trabajo en el ayuntamiento de mi pueblo y todos los meses hacemos recogida de electrodomésticos, siempre recogemos bastante, es una pena. Pero bueno, estaré atento. Antonio Molina, ¿de dónde eres, Antonio? Que dices que trabajas en un ayuntamiento de tu pueblo. Claro, él tiene más ventajas porque si tiene esa posibilidad, aquí ya digo, desde la crisis del ladrillo, una crisis enorme, muchas personas tuvieron que reciclarse porque se perdieron muchos puestos de trabajo, y la verdad es que el recoger chatarra por todas partes y eso fue un escape, unos temporales, otros pues siguen haciéndolo porque vieron una salida, y es complicado, ya digo, cuando sueltan, me dice Antonio que es de un pueblo de Albacete. ¡Wow, Antonio, muy lejos! Pero ya digo, ahí vieron una salida muy buena y hay personas que todavía lo siguen haciendo, y es complicado conseguir microondas, por ejemplo, hornos, neveras de estas de playa donde ahí también se puedan hacer incubadoras. Antes, por ejemplo, un microondas era fácil verlo en los contenedores, muy, muy fácil. Entonces, hacer una incubadora en un microondas, que nosotros no hemos hecho todavía una incubadora en un microondas, hemos compartido vídeos de muchos compañeros que sí la han hecho en microondas, y si algún día podemos, pues también, pero ya digo, es complicado. Pero si algún día vemos un mueble, aunque sea de madera, que esté medio bien y es grande, podemos hacerla ahí. No es lo ideal, en mi opinión. Si se puede hacer en un frigorífico, ideal. Pero si vemos que se complica, como lo que queremos que veáis es la distribución de los componentes, haremos varias bandejas a diferentes alturas, haremos mediciones, compartiremos los datos para que los veáis, iremos cambiando los componentes, iremos sometiéndola
a diferentes pruebas. Os dejaremos a vosotros que nos digáis qué es lo que queréis que le hagamos a la incubadora. Ya digo, exprimirla y sacar el máximo de información de esa o de otras incubadoras que hagamos dependiendo del lugar que escojamos para hacerla, ¿no? Intentar hacerlo un poquito más difícil, porque ya incubadoras hemos hecho varias y si quieres hacerte una incubadora para sacar pollitos, ya tienes montaje de incubadoras paso a paso. Lo básico, ya después eso lo podéis adaptar al tipo de incubadora que os queráis hacer y a la capacidad que queráis hacer. Ya después con los ajustes y la calibración, pues le damos ese toque final al conjunto según lo que hayamos elegido y después ya buscar los parámetros y adelante, a probarla y a disfrutarla, ¿no? En todos los vídeos normalmente solemos poner en las etiquetas que aparecen aquí, recomendando cositas, solemos poner haz tu incubadora aquí. ¿Por qué? Porque picas ahí y ahí tenemos agrupadas todas las incubadoras, todos los vídeos para hacer las incubadoras que hemos hecho en nuestro canal. Y si seguimos haciendo más incubadoras, las seguiremos metiendo en esa lista de reproducción que siempre se puede actualizar y ahí tendréis todas las incubadoras que vamos haciendo aquí paso a paso. En fin, no lo digo más, son casi las 10:30 de la noche. Gracias a todos y lo dicho, un saludo muy fuerte y gracias por vuestra confianza. Nos vamos.